Hola y gracias por estar con nosotros hoy. Yo soy el pastor Kevin Woodard de la iglesia White Oak Centro de Alabanza, aquí en Blair, Virginia. Y hoy nosotros les traemos una enseñanza de parte de Dios, de la Biblia, y queremos decirte gracias por tomar tu tiempo de estar con nosotros y escuchar este mensaje. Yo creo que este estudio, este devocional, va a ser de mucho beneficio para ti, para tu familia, para todos los que están escuchando. La razón que estamos haciendo esto es para que nosotros podamos crecer y podamos ser como Dios quiere que seamos, ¿ok? Entonces vamos a empezar y vamos a ir al libro de los Salmos, en el capítulo 86, y vamos a leer el versículo 15. Y así dice la Biblia. Dice, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarse. Eso es importante. Vamos a fijarnos en esa frase hoy, lento para enojarse, y lleno de amor inagotable y fidelidad. Así es nuestro Señor, así es nuestro Creador. Él es quien nos creó. Él es un Dios amoroso. Él es un Dios que es lento para el enojo. Pero el hecho de que Él es amoroso y el hecho de que Él es lento para el enojo no quiere decir que nosotros podamos vivir como nos dé la gana o como nosotros queramos, simplemente porque Él es lento para la ira. Hay una razón, hay un por qué Dios es lento para la ira. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que prestemos atención y veamos el por qué. Dios sí es amor, eso sí, pero hay muchos que creen, hay muchos que enseñan que como Dios es lento para la ira y como Dios es amoroso, no importa lo que uno haga con su vida, uno puede vivir la vida como quiera, uno puede hacer lo que le dé la gana y todo va a estar bien con Dios y Dios entonces nos va a recibir, nos va a decir, ay, yo te quiero mucho, yo te hice, así que entra tú y a estar conmigo. Esa es una enseñanza mentirosa, es una creencia que es una mentira. Dios no nos enseña eso y Él no dice que nosotros podemos vivir así de esa manera. Dios es paciente, pero esa paciencia de Dios algún día se va a acabar. Es amoroso. No hay nada que nos separe del amor de Dios. Él nos va a amar por siempre, nos va a amar aunque estemos muertos. El salmista inclusive dijo, aunque yo me encuentre en el Seol, aunque me encuentre en el infierno, ahí estás. O sea, su amor está con nosotros para siempre. Pero la cosa es esta, su paciencia no durará para siempre. Entonces vamos a tomar unos ejemplos de la Biblia y hablar de este amor y esta paciencia de Dios para que podamos entender bien de esto de la paciencia y dónde estamos y por qué quiere Dios que nosotros sepamos eso o aprendamos de esto. Tenemos un ejemplo en la Biblia cuando Dios perdió su paciencia. Y es en el ejemplo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Si nosotros estudiamos en el libro de Génesis, podemos leer cómo estaba todo en aquel entonces. Como en esas ciudades, la Biblia habla de que ellos simplemente practicaban abominaciones hacia Dios, que no ayudaban a los pobres, que querían almacenar cosas para ellos mismos. Y dice que la homosexualidad estaba incontrolable en esas ciudades. Y Dios ya no podía. Él dijo, ya basta, ya se acabó su paciencia, se terminó su paciencia. Pero había un hombre que se llamaba Abraham. Y Dios por medio de Abraham hizo muchas cosas, inclusive la nación judía es por medio de Abraham. Pero Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot, que vivía en esa ciudad. Y él dijo, Señor, si tú vas a destruir esas ciudades, mi familia también va a desaparecer, Lot y toda su familia. Y Abraham empezó a hablar con Dios, empezó a rogarle, Señor, por favor, no destruyas la ciudad. Y dice, si yo voy a esa ciudad y si encontramos a 50 personas santas en esas ciudades, Señor, entonces tú no las destruirás. Y dice Dios, no, yo no las destruyo si pueden encontrar a 50 personas santas en la ciudad. Fue Abraham a la ciudad, fueron y contaron, no encontraron a 50. Después Abraham habla con Dios y dice, Señor, con 45, si a 45 puedes tú salvar las ciudades. Y él dice, sí, está bien. Fueron y buscaron a 45, no encontraron 45. Después Abraham le dice, Señor, 40. Y Dios dice, sí, está bien. No encontraron ni 40, ni 30, ni 20, ni 10. Dios era muy paciente con esas ciudades. Pero como no se encontró ni siquiera 10 personas santas en las ciudades, Dios destruyó las ciudades por la maldad, porque perdió la paciencia. La paciencia de Dios se acabó, porque ellos estaban buscando complacerse en lo que ellos querían.
querían hacer lo que les diera la gana. Estaban pensando en ellos mismos nada más, no estaban pensando en Dios. El hombre Lot sí fue salvo, Dios lo salvó a él y a sus dos hijas y a su esposa que también salía con él, pero ella miró hacia atrás de la ciudad cuando se estaba quemando y ella también perdió la vida. Entonces, lo que estoy diciendo es que si Dios es tardo para el enojo, pero hasta cierto punto. Y cuando nuestra copa de iniquidad se llena, eso es cuando el Señor ya se cansa y pierde su paciencia y entonces tenemos que esperar el juicio de Dios. Eso es lo que pasó en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Nosotros podemos ver esto en el libro de Pedro. Dios nos habla en el libro de Pedro, Pedro nos explica de la venida de Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, Él nos habla de la venida de Cristo, que Él viene. Pero había personas que estaban esperando su venida en aquel entonces y todavía no venía Cristo. Y en Pedro nos da esta escritura, en 1 de Pedro 3, y Él dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Estaba diciendo, el Señor ha dicho que va a regresar por nosotros, Él va a regresar. Pero dice, al contrario, Dios es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Lo que Pedro estaba diciendo aquí en esta parte, estaba diciendo, Cristo va a venir, pero antes de que venga, Dios va a dar toda oportunidad que puede para que toda la humanidad se arrepienta. Es por eso la voluntad de Dios, nuestro Creador, su voluntad es que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. El arrepentirse no significa decir lo siento. El arrepentirse significa cambiar su forma de pensar, cambiar cómo el mundo piensa, cambiar cómo vivimos. Es decir, yo iba en tal dirección contra Dios, pero yo al arrepentirme doy la vuelta y regreso yo a mi Señor, a mi Creador, y me pongo en sus estatutos y en sus caminos para hacer lo que Él quiere que yo haga. Pero va a venir un día en que la paciencia de Dios se va a acabar y vienen momentos difíciles a esta tierra. Aquí estoy para decirles a ustedes que muy pronto Cristo viene y va a haber algo en esta tierra que se llama la tribulación. Y es un periodo de 7 años en el cual la ira de Dios va a ser suelta aquí. Aquí era el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel en la Biblia para entender todo esto. Pero lo que estoy diciendo es que viene la ira de Dios sobre esta tierra. Pero para aquellos que acepten a Jesucristo ahora mismo, mientras hay gracia todavía, nosotros podemos escaparnos de esa ira de Dios que va a ser suelta aquí. Sodoma y Gomorra vieron la ira de Dios. No la esperaban, pero la vieron. Tenemos nosotros que estar preparados y decir, Señor, me entrego a ti, yo quiero vivir para ti, porque yo quiero ir contigo, Señor, no quiero estar aquí cuando tu ira es suelta aquí en esta tierra. Dios avisa y advierte cuando algo está al punto de iniciarse, cuando un juicio está al punto de empezar, Dios siempre avisa. Vamos a hablar un poco de los tiempos de Noé. Dios le dijo a Noé, Noé, lo que pasa ahora mismo en el mundo es que la maldad del hombre está continuamente en su mente. El hombre siempre está pensando en lo malo, está haciendo lo malo, yo voy a destruir esta tierra, pero yo he encontrado gracia en ti, porque tú me has servido, tú me has sido fiel, entonces en ti he encontrado gracia y tú y tu familia van a ser salvos. Pero lo que tienen que hacer es construir un arca, porque yo voy a enviar un diluvio a esta tierra y toda la tierra se va a cubrir de agua, pero tú y tu familia van a estar a salvo. Pero lo que tienen que hacer es construir este arca. Me imagino que Noé estaba pensando, ¿un arca? ¿Qué es un arca? Ni siquiera sabía que era un barco en aquel entonces, porque nunca había llovido. Hasta aquel entonces la lluvia nunca había caído del cielo aquí a la tierra. Entonces Noé estaba diciendo a la gente, prepárense, viene diluvio. Él tardó 120 años en construir este arca. Imagínense de la gente, cómo la gente se burlaba de él. Decía, este hombre está loco, mira lo que está haciendo. ¿Por qué está tomando tiempo de construir algo así? ¿Llover? ¿Qué es llover? No entendían qué era. Pero venía un juicio por la maldad del hombre, porque la paciencia de Dios se acabó. Y entonces, ¿qué pasó? Noé construyó ese arca. Y nos dice la Biblia que Noé era un hombre. Dice en 2 de Pedro 2.5, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia.
Noé advirtió, escucha esto, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Esta es la cosa. Todos se murieron porque la paciencia de Dios se acabó, menos Noé y su familia, porque encontraron gracia en los ojos de Dios. Entonces Dios los salvó. Dios advierte, Él está advirtiendo. Según 1 de Pedro 3:20 nos dice lo siguiente. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Con paciencia. Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Ese era el momento en el cual la paciencia de Dios se acababa. Yo estoy aquí para decirte que estamos al punto de ver el regreso de Jesucristo. Estamos al punto, este mundo está al punto de ver la tribulación de que habla la Biblia. Y la paciencia de Dios se está acabando, pero por su misericordia es su voluntad que nadie perezca, sino que todos nosotros nos arrepintamos. Y por eso Él nos está diciendo esto en este día. Sí, dice 2 de Pedro 3:15. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. La palabra paciencia significa perseverancia, resistencia, el ser lento en vengar por nuestros errores. Es lo que significa. Dios está diciendo, yo estoy siendo paciente para con ustedes. Yo no me voy a vengar por los errores que ustedes están haciendo o han hecho, porque yo soy Dios, yo los amo y yo quiero que todos se arrepientan. Eso es lo que Él nos está diciendo a nosotros. Él lo anunciaba en los tiempos de Noé, que venía diluvio, que venía juicio, y la gente no quería escuchar. Estoy aquí para decirles que el Señor está al punto de regresar y Él quiere que hagamos caso, que prestemos atención. Miren lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Mira cómo nos está hablando. Está llegando directamente al corazón. Está pasando por encima del intelecto. Dios no está interesado en el intelecto del hombre. Él está interesado en el corazón del hombre. Y dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Es la bondad de Dios y la paciencia de Dios que nos lleva a la salvación. Dios es bueno, Él es un buen Dios y siempre ha sido bueno. La Biblia lo dice y yo lo creo. Dios es un Dios bueno, es bueno hoy, será bueno mañana, fue bueno ayer. Nosotros nos metimos en muchos problemas y después queremos echarle la culpa a Dios cuando no es su culpa. Dios es bueno para con nosotros y Él quiere que nos arrepintamos. El verso 5 de ese mismo capítulo de Romanos dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Escucha lo que Dios nos habla. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. El verso 6 dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. El 7 dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pero de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Está diciendo, aquellos de nosotros que buscamos de Dios, que buscamos vivir para Él, que buscamos servirlo, que buscamos obedecerle, está diciendo que estamos buscando la gloria y el honor, y entonces dice que dará vida eterna a aquellos que hacen estas cosas. Pero el verso 8 dice, pero Él derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. El pasaje sigue, lo puedes seguir leyendo en la Biblia y verás. El Señor está diciendo, el que me busca a mí, el que me sirve a mí, el que entra en mi rebaño, el que entra ahora que hay gracia, porque Él está siendo paciente. Él dice, ellos van a heredar vida eterna, pero a aquellos que no, lo que les espera es la ira y el enojo de Dios. Él es tardo para la ira, es verdad. No para que vivamos como queramos,
no para que hagamos lo que nos dé la gana. Él es tardo para la ira y paciente para con nosotros, para que nos arrepintamos. Y estoy aquí para decir y anunciar que Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados y listos. Yo quiero orar por ti ahora mismo. Tal vez estás escuchando esto y tal vez dices, sí, es verdad, es verdad. He tratado de manipular a Dios. He tratado de vivir como yo quiera y sabiendo que Él es Dios y Él es amor, que viva como yo viva, yo voy a estar bien. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tenemos que seguir los estatutos y los caminos de Dios. Yo quiero orar por ti y quiero que tú ores también. Si Dios está lidiando con tu corazón, toma estos momentos. Dile, Señor, yo me entrego. Señor, yo te doy mi todo. Yo, Señor, me arrepiento. Yo, Señor, cambio esa dirección. Yo voy ahora mismo en camino hacia ti, Señor. Vamos a orar. Y tú puedes repetir esta oración después de tu corazón, porque la Biblia dice que el Señor no rechaza un corazón quebrantado, un corazón humilde. Vamos a orar. Señor, gracias por esta enseñanza. Yo sé que tú vienes pronto por mí y yo no he vivido bien, Señor, para ti. He tratado, Señor, de pensar que yo solo ser un ser humano aquí, que estoy bien contigo, pero no es así, Señor. Yo tengo que buscar tus caminos, tus estatutos. Tengo que buscar, Señor, lo que tú quieres que yo busque y ser lo que tú quieres que yo sea. Así que, Padre, yo te entrego mi vida, te entrego mi ser. Pido que tú seas mi Señor, mi Salvador. Y yo me voy a alinear ahora mismo, Señor, con tu voluntad para mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú hiciste esa oración, quiero que tú sepas que tú eres hijo, hija de Dios. Si se hizo de corazón, ahora mismo yo te animo a que tú empieces a buscar de Dios, que encuentres una buena iglesia donde se predique la palabra de Dios para que puedas crecer. Y sabe también, Cristo viene pronto. Los queremos mucho y pronto nos estamos viendo. Muchas gracias.